Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien el día de hoy. Y bueno, hoy volví a estar aquí afuera grabando un video más sobre creación de relatos. Y es que definitivamente la creación de relatos ha sido mi talón de Aquiles y me parece súper importante hacer muchos de estos videos para que muchos de los que hemos querido incursionar en la creación de cuentos tengamos cada vez más herramientas para escribir relatos de la mejor manera y qué mejor que de mano de los grandes, de los mejores cuentistas. Yo quiero agradecerles muchísimo a todas las personas que se han unido en esta última semana al canal. Mil y mil gracias y muy bienvenidos son aquí a este canal de escritura, esta escritora bogotana. Yo les cuento, soy Alicia Leven, tengo en este momento 4 libros publicados a la fecha y estoy escribiendo 2 que Dios mediante próximamente se los voy a estar mostrando también. Soy poeta, escritora de narrativa, cuento, novela, incursionado pues en todo lo que me ha sido posible que me gusta y también estoy incursionando en lo que es narrativa oral, entonces también soy en este momento ya narradora oral. Bueno, y es que todo lo que vamos aprendiendo, yo lo he dicho en diferentes momentos, nos sirve muchísimo para sumarlo, digamos, y para hacer mejor nuestro trabajo dentro de lo que la creación puntualmente se refiere. Y hoy vengo a contarles 2 cositas súper importantes precisamente que nos ayudan en este camino, que son la catálisis y los núcleos narrativos. La catálisis, para decirlo de otra manera, son esos huequitos que dejan los núcleos narrativos, o sea, las acciones principales de un relato, que son para mí como esos hilos conductores que van uniendo un escenario con otro. Pero ya les voy a explicar un poco más adelante de qué se trata para que lo entiendan mejor y para que lo puedan aplicar en la creación de sus textos. La idea de los videos no es solamente ceñirnos a la teoría, sino también pasarlo a la práctica. Yo siempre he dicho, y a mí me encanta tallerear y lo digo súper así emocionada porque es que el taller tiene esa dinámica de que tú puedes pasar de la teoría a la práctica de manera continua, cosa que a veces no pasa con los videos, por ejemplo, o con los cursos autónomos. Sin embargo, quiero invitarlos a que se unan a mi taller de Udemy. Yo tengo un curso autónomo de creación poética y estoy creando uno de creación de relatos precisamente, dado el tema que estoy tocando hoy en el canal. Y este curso autónomo también les permite contactarse conmigo si ustedes lo quieren hacer después para pasar de la teoría a la práctica ya con clases personalizadas. Entonces aquí en la cajita de descripción yo les voy a dejar el enlace donde se pueden unir. Hay precios muy asequibles en Udemy, no solamente de talleres de poesía, sino de muchas cosas. Yo he tomado cursos en Udemy, me parecen excelentes y yo misma elaboré este curso de 5 módulos al cual los estoy invitando, que tuve gratuito como por una semana y varias personas aprovecharon, no tantas como se hubiera esperado, pero no importa, lo importante es que si ustedes quieren aprender a escribir poesía y conectarse sobre todo con la poesía para poder crear de manera muy natural, como yo lo llamo, esto tan hermoso que es la poesía, y luego cuando ya suba el de creación de cuentos y novela, pues también ahí los invito y les dejo el enlace. También quiero contarles un poquito antes, y me perdonarán ahí, pero tengo que hacerlo desde el inicio, que estoy dictando y sigo haciéndolo clases totalmente gratuitas a través de mi taller de creación de relatos todos los lunes 8 p.m. hora Colombia, y les voy a dejar el enlace también en la cajita para que se unan. Solamente hay que unirse al canal de Telegram que tengo, Escritores de la Vida, y ya. Y yo envío ahí todo el material, el enlace para conexión de los lunes 8 p.m. Colombia. Es totalmente gratis, vamos en la tercera sesión y pues estoy recibiendo, ya para la cuarta es la última porque vamos a empezar a crear relatos ya ahora sí, con lo que hemos aprendido y vamos a ir avanzando. Entonces la invitación es que si lo van a hacer, lo hagan ya. Bueno, y en ese orden de ideas seguimos ahora sí con lo que viene en el video y es como estas dos palabras o conceptos puntualmente de la creación de relatos nos van a ayudar muchísimo. Y puntualmente se ha usado en todo. Yo lo hablaba desde la teoría del iceberg de Hemingway, que lo estaba explicando en el video anterior y lo voy a dejar colgado acá para que si no lo han visto lo vean. Y también lo hablaba desde el texto de Piglia de Tesis sobre el cuento, ¿no? Todo se va uniendo porque todo tiene que ver con todo, tanto el clásico como el moderno. Cuando hablamos del relato, hay unos patrones a tener en cuenta que nos van a permitir hacer un mejor trabajo a la hora de escribir, ¿no? Y es que yo les cuento, cuando yo empecé escribiendo los relatos, yo les decía que me pasaba algo muy, no sé si les ha pasado a ustedes, déjenme en los comentarios a ver si sí, y es que la gente que lo leía decía, bueno, pero es que esto le
parece que está como inconcluso, ¿no? Podría ser el capítulo de una novela, podría ser una novela y yo quedaba como, sí, entonces, ¿qué pasaba? Lo que pasa es que muchas veces menos es más y es lo que precisamente enseñan estas dos cuestiones en la creación de relatos. Como les decía, hay algo que han llamado núcleo narrativo y voy a tratar de explicarlo lo más rápido que me sea posible para no hacerles muy tedioso el video. Y en el taller de los lunes voy a seguir tratando esto si se quieren unir totalmente gratis, recuerden, ¿no? Este tema de la catálisis es simplemente una opción en la cual nosotros lo que hacemos es rellenar el núcleo narrativo. Entonces, ¿qué es núcleo narrativo? El núcleo narrativo son las acciones principales del relato. Un buen cuentista sí que sabe usar esto y sabe realmente qué es relevante y qué no lo es. Y aquí les voy a contar una anécdota. Cuando estamos contando historias, pasa igual que en la vida y que cuando escribimos relatos. Normalmente vamos a estar rodeados de muchos distractores. Y ayer mientras yo contaba historias, habían algunas personas que estaban prestando atención a la historia y otras que no. En ese caso, el buen cuentista lo que hace es tomar las acciones relevantes, o sea, lo que hemos llamado núcleo narrativo y lo que se ha llamado, en este caso, parte de la trama 2, que yo les decía con Piglia, y si no han visto los videos, véanselos para que no queden tan perdidos hasta ahora. En ese momento es cuando empezamos a usar lo relevante, que de pronto en la trama 1 no era muy relevante, y voy a explicar esto un poco más detenidamente. En la trama 1 empezamos a contar cosas como, por ejemplo, voy a tomar dos cuentos para que me entiendan mejor, muy conocidos por todos. Uno es La Caperucita Roja en su versión clásica, y esta Caperucita Roja cuenta la historia de una niña que va por el bosque y entonces va caminando y se encuentra con el bosque lindo, flores, así como esto parece un bosque donde yo estoy ahora. Esas son las acciones no tan relevantes y básicas de la trama 1, pero que son necesarias para poner en contexto al lector. ¿Qué pasa ahí? Que si yo no lo pongo en contexto, el lector se va a sentir perdido. ¿En dónde está Caperucita? En un bosque. ¿Sí? No está en una discoteca, no está en la casa, ¿sí? Está en un bosque. Esto hace parte de lo que se llama relleno, ¿cierto? En este caso, el relleno que va uniendo lo que vamos a llamar el núcleo narrativo, que ahí ya voy. Y en este momento es cuando aparece el núcleo principal o el núcleo narrativo de la historia de Caperucita, que es cuando mientras ella va por el bosque se encuentra con el lobo feroz y establece una conversación con él. ¿Qué pasa con el núcleo narrativo del cuento? Que en el núcleo narrativo, el núcleo narrativo tiene una característica en puntual. Uno, viene de un núcleo previo, o sea, de una acción principal previa. ¿Cuál era la acción en Caperucita? Que ella salía de la casa de su mamá y que en la casa de su mamá alistó sus cositas para llevarle a su abuela y luego en el camino se encontró el lobo. Luego de eso viene una consecuencia de esto que es otro núcleo narrativo. Por eso se llaman acciones principales en la historia. Y en el núcleo narrativo siguiente lo que pasa es que es cuando el lobo llega y pasa lo que ya sabemos, ataca a la abuelita, se disfraza como ella y etcétera. En estos 3 episodios lo que sucede es que precisamente ese relleno va uniendo, es como el pegamento, por decirlo de alguna manera, que va uniendo los núcleos narrativos que son las acciones principales. Dicho en otras palabras, como lo dijo Piglia y como lo hacía Borges, como lo hacía Cortázar o Quiroga, hay acciones principales que son muy importantes y que el buen cuentista lo que hace es darle la relevancia, lo que realmente merece en la segunda trama, que era lo que yo les decía con mi anécdota. Ayer, y la voy a retomar, cuando yo estaba mirando a la gente, había mucha gente que era distractora, que podían ser acciones secundarias, si lo llamamos así, pero yo me estaba centrando para poder continuar contando el cuento en las personas que me estaban prestando atención, o sea, mis acciones principales o mi núcleo narrativo. Si yo me centro en lo que no es tan importante, empiezo a divagar y se me olvida el cuento y les estaría contando otro cuento ahora. Les estaría contando que traté de contar el cuento pero que se me olvidó, que lo confundí, que mezclé una cosa con otra, que de pronto me puse tan nerviosa que se me fue la voz, o porque me ha sucedido por ansiedad, digamos. Estar frente a un público normalmente no es tan fácil como parece, entonces muchos de nosotros podemos somatizar eso en cuestiones físicas. Pero ya cerrando ese paréntesis de la anécdota, en los cuentos pasa exactamente lo mismo cuando estamos creando a través de la escritura. Y es que si nosotros nos centramos en lo que no es tan importante, dándole demasiada relevancia
a cuestiones que solamente serían relleno de lo que es el núcleo narrativo, empezamos a alargar y alargar y alargar la historia, y entonces se nos empieza a convertir en un montón de cuestiones que luego no tienen ninguna importancia. O sea, en la trama 1 conté que Caperucita estaba en la casa de la mamá, y entonces en la casa de la mamá le dijo que fuera y le llevara a la abuelita eso, pero entonces yo conté que aparte la mamá estaba vestida con un vestido floreado y aparte tenía unos zapatos de charol hermosos de color rojo, y luego entonces Caperucita se quedó mirando un televisor que estaba colgado, si hubiera televisión, ¿no? Pero como estamos hablando de un tiempo en el que no había televisión, entonces Caperucita se quedó mirando un pájaro que cantaba todas las mañanas. Pero luego ese relleno, ¿cómo va a ser pegamento para mi trama 2? ¿Cómo va a ser importante de alguna manera dentro de la trama 2, que es lo que Hemingway llamó, yo les decía, el relato oculto? Entonces es ahí donde les decía que muchos hemos cometido ese error, porque yo lo hice durante mucho tiempo y ahora lo que estoy haciendo es tratando de no cometerlo, y por eso los invito a que vean los videos que yo voy a ir dejándoles de lo que es la construcción de relatos en vivo. Entonces yo estoy creando un cuento en donde estoy aplicando esta teoría que les cuento acá, ¿sí? Para ver si funciona o si no funciona o qué pasa con eso. Y la idea es que ustedes me cuenten qué les parece, si funciona, si no, si ya lo han intentado o no, o qué otra cuestión podemos usar para crear relatos. Pero entonces cuando hablamos de ese término en particular que yo les decía de la catálisis, ya se entiende claramente, yo lo entiendo y espero que ustedes también, si no la conocían, la comprendan. Es precisamente eso, las acciones secundarias son importantes, porque eso es lo que pone al lector en contexto cuando hablamos de creación de relatos. Eso nos permite, como lectores, imaginar dónde está, cuál es el escenario, cómo está el clima, y son cuestiones importantes. Pero que si nosotros nos centramos lo relevante en el núcleo, que ese núcleo sabemos que va a llevar, viene de una acción previa y va a llevar a una consecuencia posterior, valga la redundancia, pues el cuento se nos va a convertir en un montón de palabras que no van a tener fin, y que va a pasar lo que me pasaba a mí, de pronto a muchos de ustedes, que cuando uno muestra el cuento, resulta que el cuento para el lector no suena tan a cuento, sino a otra cosa, o a veces incluso las mismas personas le dicen a uno, pues como que no entiendo a qué viene esto, o me parece que es demasiado, o incluso a veces se queda uno preguntándose como lector, venga, ¿y qué pasó con este personaje que mencionaba, pero luego no pasó nada con él o con ella? Porque de alguna manera lo quisimos entrar en la historia, pero luego en la segunda parte, que es el relato oculto, donde empezamos a mostrar de alguna manera cuestiones que tal vez en la primera parte, en ese iceberg que yo les decía de la teoría, no se vio, y pues ahí es donde viene el problema. Bueno, y quería contarles simplemente un poco de esto. Creo que voy a hacer un siguiente video para contarles un poco más la otra semana, si Dios me lo permite. Les agradezco muchísimo, muchísimo por estar aquí. Muchas gracias por estar conmigo, por estar aquí presente, por suscribirse al canal. Recuerden, como siempre les digo, que ustedes son los únicos, somos nosotros mismos los artífices de nuestra propia historia. Entonces, escríbanse la mejor historia que puedan. Espero que esto les esté sirviendo mucho. Déjenme sus comentarios y nos vemos en un próximo video. Una bendecida y hermosa vida.